comprendiendo la palabra. Reflexionamos juntos las lecturas del domingo 18 de octubre. Vamos a titular este mensaje Lo que es de Dios. Y es precisamente las palabras que vienen del Evangelio. Un Evangelio donde nos muestra que Jesús es tentado por los fariseos. ¿Y cómo lo tientan? Primero con palabras hipócritas, con palabras que ellos mismos no creen, porque si creyeran en esas palabras, tendrían que cambiar su actitud. ¿Y cuáles son las palabras? Cuando dicen, Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie, es decir, tú no haces diferencia. Si es verdad, si ese es el pensamiento que tendrían o que hubieran tenido esos fariseos, tenían que haber seguido a Jesús y obedecer su palabra. Pero lo hacen para manifestarle precisamente una pregunta que ellos pensaban iba a poner a Jesús entre la espada y la pared, es decir, entre o demostrar su amor por Israel, el ser una persona que muestra esa cercanía de Dios con su pueblo, o estar a favor de los romanos a quienes se les pagaba los impuestos y que en esa época eran considerados que esto no era justo, pagar impuestos a un régimen que estaba oprimiéndoles, lastimándoles. Entonces, por eso era una pregunta que parecía llevar a Jesús a que respondiera lo que respondiera. O se enemistaba contra los romanos o se enemistaba contra los israelitas, contra los judíos. Sin embargo, Jesús responde con toda claridad. Primero, aún en su amor, no deja de decir las cosas claras. Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Y es que muchas veces, y esto no es de Dios. Entonces, ¿qué es de Dios? Que muchas veces nosotros jugamos a la hipocresía. Nos fijamos en los errores que pueda tener una persona, nos fijamos en si esa persona cumple o no cumple y nos preguntamos, ¿yo cumplo la palabra de Dios? O soy como el fariseo, exactamente como el fariseo en otra parte de la Escritura. Yo no hago esto, yo no hago aquello, pero sí doy el diezmo, sí estoy atento a rezar 7 veces al día. ¿Puedo yo considerarme mejor o peor? Hay católicos de primera, segunda, tercera categoría. Justo en este periodo de elecciones escucho cómo tan fácilmente nos ponemos a veces con el título de ser buenos, de ser creyentes, de ser verdaderos católicos. ¿Verdad? Como dice la Escritura, ¿no? Cuando falto en un pedazo de la ley, falto en todo. ¿O hay pecados y pecados? Esto nos debería siempre saber distinguir lo que es de Dios y lo que es del César, que es la respuesta maravillosa de Cristo Jesús. Las cosas que tienen que ver con las relaciones de las personas, su estructura, su organización, deben respetarse, deben seguirse en armonía y con valores cristianos. Y eso no debemos olvidar, es nuestra tarea como creyentes, que debemos buscar siempre ser esa levadura que fermenta la masa, esa luz que ilumina en la oscuridad. No estamos simplemente para vivir nuestra fe en la iglesia, en el templo, en nuestro hogar, en lo íntimo de nuestro corazón, sino que debemos vivir nuestra fe compartiéndola, que siendo luz en medio del mundo. Y por eso la tarea que la iglesia misma nos llama a los laicos es de poder estar en la vida cotidiana y en la vida cotidiana encontrar esta plena unidad, porque no hay separación, esta plena unidad entre mi vida espiritual, mi vida de fe y mi vida humana, mi vida natural, porque uno debe impregnar al otro. Entonces, en este mensaje, el Señor nos aclara lo que es de Dios.
Lo que es de Dios es no vivir en hipocresía, no decir una cosa y hacer otra, no tentar, no buscar con palabras salameras. Pero no solamente eso, si seguimos bajo esta óptica en la primera lectura, debemos reconocer que toda persona es llamada por Dios. Y vuelvo a repetir, esta lectura justo nos viene en este día de lecciones, entonces debemos tener la sabiduría para comprender no la santidad o la perfección de una persona, sino la sabiduría, cuál es la persona que Dios está poniendo, que Dios está llamando. Porque miren, así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha. Ciro, no estamos hablando de un rey de Israel. Estamos hablando precisamente de una potencia que estaba interviniendo en Israel. Pero el Señor dice, su ungido, Ciro, quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones. Es decir, hay una voluntad. Pero en ese momento ninguna persona representante del pueblo de Israel podría creer esto. Porque se tendría que haber pensado en un rey de Israel, no un rey de un pueblo extranjero. Entonces, miren, dice, para abrir ante él las puertas de las ciudades de manera que no puedan cerrarse. Luego, más adelante, continúa el profeta, por amor a Jacob, mi servidor, a Israel, mi elegido. Yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. ¿Qué cosa el Señor nos está tratando de decir? Que a Dios le pertenece absolutamente todo. Él llama, Él escoge, Él elige, y no según nuestros parámetros, no según nuestras reglas, no según nuestros esquemas, no inclusive de las cosas que nosotros interpretamos a nuestra manera. No. Por eso la iglesia se cuida mucho cuando tiene que hablarnos a nosotros sobre liderazgo y autoridad. Hay cosas que deben identificar y valores profundos que deben identificar a alguien, pero Dios llama al que quiere. Entonces, ¿qué es del César? Del César es la vanagloria. ¿Qué era el César? El César se creía un semidios. De hecho, los primeros cristianos que murieron porque no se arrodillaron al culto al César. La prepotencia de decir yo soy, yo. Cuando nosotros nos hacemos culto a nosotros mismos, estamos cayendo en la idolatría, porque solo el Señor, yo soy el Señor, no hay otro, no hay Dios fuera de mí. Esto siempre debe guiar nuestros corazones, porque idolatría no se refiere a imágenes, idolatría es cualquier persona, objeto, situación o circunstancia que está antes que Dios. Y que tengo que tener cuidado, que mis pasiones, mis tendencias, mis certezas no me lleven a ser idólatra. Yo no debo seguir a un hombre X o Z, debo seguir a Jesucristo el Señor. Porque Él es el único camino al Padre. Si seguimos entonces respondiendo a Dios lo que es de Dios, ¿qué es de Dios? Bueno, la segunda lectura nos amplía de una manera preciosa. Miren, dice, ¿qué es de Dios? La gracia y la paz. Así está en el saludo. De Dios es la gracia. Él nos entrega todo para estar fuertes en todos los momentos. Él nos va a entregar la gracia también y la sabiduría para que pensemos en nuestra patria. Y nos va a dar la paz que proviene de Él. Nosotros podemos luchar y debemos hacerlo, nos corresponde poner nuestro esfuerzo, pero la paz es un regalo, por eso gracia y paz. Miren, dice, ustedes han manifestado su fe con obras. ¿Qué es lo que da a Dios? Que no simplemente debo decir Señor, Señor, ahí están los fariseos, ¿no? Llenos de rituales, llenos de palabras, muchas visitas al templo, mostrar que están orando a viva voz y gestos, y yo soy de iglesia, podríamos decir hoy, pero no es simplemente lo que digo, no es simplemente lo que hablo, es lo que vivo.
su fe con obras, han manifestado su fe con obras. Si realmente creo en el Señor, lo obedezco. Si realmente creo en el Señor, guardo su palabra. Si realmente creo en el Señor, dejo que Dios, a pesar de mis debilidades, de mi pecado, de mis errores, me dejo llevar por el Señor. Pongo la disponibilidad para hacer las cosas según el corazón de Dios, no según lo que yo quiera. La famosa frase, si tú crees a mi manera, tienes fe a mi manera, eres católico a mi manera. No existe nada a mi manera, porque a mi manera entonces es idolatría. Solo existe una forma, la manera de Dios. Y Dios nos ha revelado su manera. Entonces esa manera es una fe que no solamente se proclama con la boca, se cree en el corazón, se vive con obras. Muéstrame tus obras y yo te diré cuál es tu fe, dice la palabra de Dios en Santiago. Una fe sin obras está muerta. ¿Dónde están las obras de nuestra fe? Estamos muy claros en que la fe nos salva, pero las obras nos muestran si estamos o no en el camino de la fe. Miren, continúa el texto. ¿Qué es lo de Dios? ¿Qué le corresponde a Dios? Un amor con fatigas. Han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas, es decir, un amor como que dice 1 Corintios capítulo 13, un amor que lo soporta todo, lo puede todo, lo cree todo. O sea, un amor que no se vanagloria, un amor que es paciente, un amor que no busca el daño de otro. Dios mío, si amáramos así, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestro país. A veces pensamos que el amor es, el 14 de febrero, el 21 de septiembre, las rositas, los corazoncitos. Y no me malentiendan, los gestos de ternura son muy buenos y son parte del amor. Pero el amor, ese amor maduro, ese amor que no es desechable, no es algo que se bota si no funciona, no es un contrato. Esto no estás respondiendo a mis expectativas y aquí termina esto. ¿Cuántos matrimonios destruidos? ¿Por qué? Porque el amor es un contrato, el amor es algo que me va bien o no me va bien, porque son mis derechos, porque son mis libertades. Tantas veces buscamos nuestras propias excusas y el Señor es muy claro. El amor incluye dolor y sufrimiento y sacrificio. Por eso Él mismo nos ha definido. El amor es dar la vida por el que se ama, que es entregarse de lleno. No por el interés de ser reconocidos o aplaudidos, sino un amor que es servicial, un amor que, por eso, como dice el texto, con fatigas, que requiere esfuerzo, lucha. Y solo aquellos que se esfuerzan, aquellos que comprenden que el amor se renueva cada día, aquellos que alimentan el amor en su matrimonio, permanecen a pesar de todas las pruebas y tentaciones de la vida, de la sociedad, de las personas que no creen en el matrimonio. El amor entre los hijos, a pesar de todas las modernidades, de todas las cosas que podemos no estar de acuerdo, todas las épocas, siempre una parte de la familia no está de acuerdo, él llama anticuada a la otra. Pero en realidad el amor no tiene tiempo, supera el tiempo, trasciende el tiempo. Solo cuando descubro que el amor requiere de mi esfuerzo y sacrificio, porque estamos acostumbrados a obtener las cosas sin sacrificio. ¿Qué es lo de Dios? Continúan manifestado su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Y esto es algo que también encontramos alrededor. Personas que cambian, dicen una cosa, después hacen otra, cambian constantemente. Y eso crea tanta confusión. Confusión al momento de saber si el Señor está bendiciendo o no el liderazgo de esta o aquella persona. Confusión en la familia, confusión en los hijos. ¿Por qué? Porque no somos constantes. Firme, la esperanza es una firme constancia, es una certeza. Yo sé que el Señor guía nuestros pasos. Hoy es un día muy especial y debemos ir con esta confianza. Debemos manifestar nuestro voto con amor,
con obediencia al Señor, pero sobre todo con esta confianza, con esta esperanza de que el Señor tiene un propósito. No vayamos con nuestras normas, nuestras reglas, nuestras maneras de interpretar. Vayamos con un corazón en paz, dejando que el Espíritu de Dios sobre nosotros para pensar en Bolivia. Porque no estamos para vivir alejados, no. Lo que es del César, pero no implica que nosotros no tengamos que manifestar nuestra fe. Implica que nuestra fe debe iluminar los espacios del César, es decir, los espacios del mundo. Son los espacios que Dios quiere que toquemos. Concluyo con esto. ¿Se recuerdan? ¿Nos recordamos todos? No te pido que los quites del mundo, habla de nosotros, sus discípulos, sino que los protejas del mal. En medio del mundo debemos ser sal y en medio del mundo debemos ser luz. Que la gracia de Dios nos ayude para que esta segunda lectura que ejemplifica todo lo que es de Dios pueda recordarnos que Dios es el que elige. Él siempre toma la iniciativa y que las palabras no son suficientes. Deben ser acompañadas por el poder, por la acción del Espíritu, por toda clase de dones, dice el apóstol. Es decir, el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, debemos vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Que el Señor nos dé a nosotros, a todos en este día, la bendición de poder ser llamados hijos de Dios y actuar como tal.